Bien, en este vídeo vamos a ver las principales diferencias que existen, por un lado, entre la estadística descriptiva o deductiva y entre la estadística inferencial, inductiva o también denominada analítica. Bien, como vimos en el vídeo de la introducción, a partir de un universo o población se obtiene una muestra representativa con una serie de individuos y estos poseen una serie de características o también denominadas variables. Decimos que las variables pueden ser de dos tipos. La primera que vamos a ver es la variable de tipo cualitativa, que va a indicar una cualidad o un atributo de los individuos que están en la muestra que vamos a estudiar, a interpretar, a analizar, etcétera. Un ejemplo muy común es en referencia al sexo. Cuando hablamos de un hombre o una mujer es una cualidad y es de tipo dicotómica. ¿Por qué? Porque solo hay dos cualidades. Una es que seas hombre y otra es que seas mujer. Además son excluyentes entre sí, o eres hombre o eres mujer, que eso lo veremos luego en el cálculo de probabilidades. Otro ejemplo de cualidad dicotómica podría ser el hecho de estar vivo o estar muerto. Es generalmente una de las dos. Otro tipo de variable cualitativa es la de tipo policotómica. Es cuando hay más de dos. Vamos aquí a anotar. Esta sería la primera y la segunda sería de tipo policotómica. Por ejemplo, sería en caso de tener hipertensión arterial, sería por un lado leve, por otro sería de tipo moderada y por otro sería grave. Si os fijáis, pues tiene 1, 2 y 3 grados. Entonces, una cualidad leve de hipertensión arterial sería un atributo para ese individuo y una característica de otras dos que son posibles. Bien, pues una vez vista este tipo de características, las variables cualitativas, vamos a ver la siguiente, que sería una variable de tipo cuantitativa. En esta, como bien indica el nombre, pues nos va a indicar una cantidad o un número sobre las características de la población. También puede ser de dos tipos, a su vez, por un lado que sean de tipo discreto y por otro de tipo continuo. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Pues que las de tipo discreto son referentes a números enteros, que sería por ejemplo el número de personas de una población. Nunca puede haber una persona y media o 3 personas y media. Hay 10 personas, 40, etcétera. Son números enteros. Otro ejemplo sería, por ejemplo, el número de camas de un hospital por paciente. Pues al igual que las personas, las camas tampoco se pueden dividir. Entonces, por ejemplo, pues podrían ser 45 camas para 10 pacientes, que eso sería, bueno, pues una proporción. Y las cuantitativas de tipo continuo es en la que sí existen decimales. Es decir, como el nombre indica, pues es continua la cantidad, 1,50
1,51, etcétera. Continúa la progresión de números con decimales. El mayor ejemplo representativo que existe es la temperatura. Por ejemplo, 36 grados y medio. Aunque también puede ser 41 grados, 105, etcétera, etcétera. Bien, eso en cuanto a las características de los individuos de la población, que son las llamadas variables, que ya resumimos son cualitativas o cuantitativas, y estas a su vez se subdividen en dos subcategorías. Espero que con los ejemplos pues se os haga más fácil de asimilar. Bien, la estadística descriptiva, por una parte, lo que se encarga es de coger esta serie de datos, interpretarlas y clasificarlas. Clasificarlas o medirlas de dicha población. Es decir, la estadística descriptiva o deductiva va a la población, la observa, la clasifica en función de sus características y las va a representar en diagramas de barras o de sectores, etcétera. ¿Cómo se va a medir a dicha muestra de una población? Con ciertas características o variables, sean las del tipo que sean. Pues hay 4 clasificaciones en función de la forma de medir o a la hora de medir a dicha muestra. Una medición sería por el de tendencia central. ¿Qué significa esto? Pues que se van a usar una serie de técnicas que van a tener una tendencia hacia el centro, es decir, van a ser utilizadas la media, la moda y la mediana. La media puede ser aritmética, que es la más conocida, y también puede ser geométrica. Bien, como sabéis, la media pues es la suma de todos los números observados en una muestra. Por ejemplo, en este caso pues tendríamos 3 números, 2, 3 y 4, entre el número total, que serían 3. Y eso nos daría la media. La moda sería el dato que más se repite. En este caso no existiría moda, puesto que ningún dato se repite más que otro. Puede haber casos en los que haya que sean 2 modas las existentes, en caso se le llamaría bimodal, etcétera. Y la mediana es el dato que queda justo en el centro, que en este caso sería el número 3, siempre en orden, lógicamente. Bien, eso a grandes rasgos. Eso es una forma de medir con tendencia central hacia el medio. Si os acordáis del medio, empieza por M y aquí es donde están todas las formas de tendencia central: la media, la moda y la mediana. Otra forma de clasificar y medir, aparte de la de tendencia central, es, digamos, una forma de dispersión. Medidas de dispersión. Es la forma en el grado en que están dispersos los datos observados. Esa va a ser la manera en que lo vamos a medir y clasificar. Generalmente existen 3 características de esta forma de medir. Por un lado sería a través del rango o amplitud. Generalmente se calcula restando
el dato mayor observado por el dato menor observado, y el resultado sería el rango o amplitud de dicha muestra. Luego, por otro lado, tendríamos la varianza, y en último grado tendríamos la desviación típica, estándar o típica, se conoce de las dos maneras. Bien, esto en función de las medidas de dispersión. Bien, nos quedan dos formas de medir la muestra o clasificarla. La siguiente que vamos a ver es en función de la posición. Son medidas de posición. Generalmente los conocemos como percentiles. Por ejemplo, el percentil 50 coincide con la mediana, que sería una medida de tendencia central que hemos visto antes. Es decir, el dato que está justo en el percentil 50 divide a la población por arriba y por abajo exactamente de la misma manera, o lo que es lo mismo, estaría en el medio, igual que la mediana. Bueno, con este concepto principal del percentil podemos hablar también de cuartiles, de deciles y quintiles. Es fácil de entender. Cuartil, como indica la propia palabra, divide a la población en 4 partes iguales. Por lo tanto, tendríamos cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4. Siendo el que coincide con la mediana el cuartil 2. El decil sería igual, solo que como el nombre indica lo dividiríamos en 10 partes. Entonces teníamos deciles del 1 al decil 10, y sería el que esté en el medio, el decil 5, el que coincide con la mediana. Y por último los quintiles, es decir, esto lo dividimos en 5 partes, 1, 2, 3, 4 y 5, siendo el cuartil tercero el correspondiente a la mediana de la muestra. Quintil quinto 100%. Bien, y la última forma de clasificar o medir en la estadística descriptiva los datos de una muestra sería la clasificación o medición por la forma de la distribución de los datos. Pero quedaos con qué es la forma, y que puede ser de dos tipos: simétrica o asimétrica, o de apuntalamiento. ¿Qué quiere decir la simétrica o asimétrica? Pues que a la hora de la distribución de datos, que sea simétrica en toda su representación. Si es asimétrica, pues por ejemplo la curva estaría desplazada más hacia un lado que al otro, en este caso estaría desplazada a la derecha, etcétera. Eso sería atendiendo a si es simétrica o asimétrica. Atendiendo a si es apuntalamiento, pues esto lo que indica es que qué tanto de apuntalado o agudo está la muestra. Es decir, puede ser así, puede ser así. Esta estaría mucho más apuntalada y se conoce con el nombre de leptocúrticas. La palabra lepto significa apuntalado o delgado. Cuanto más apuntalada esté la distribución, pues más forma puntiaguda y alargada tendrá en su representación. También para otros términos se usa este término, por ejemplo el ectomorfo en psicología. La palabra ectomorfo indica a un sujeto que es muy delgado y muy alto. Y luego en el ejemplo de que la curva de la distribución sea muy plana,
la denominaríamos platicúrtica. Cúrtica es por el nombre de Courtois, que es la forma de usada en el apuntalamiento a la hora de medir las muestras. La intermedia sería mesocúrtica, como el sujeto mesomorfo, que sería el intermedio entre el ecto y endomorfo. En este caso el endo es el término que no se usa y se usa platicúrtica. Bien, así que vamos a anotar de forma resumida las 4 clasificaciones o formas de medir la muestra en la estadística descriptiva, para posteriormente analizarla e interpretarla con la estadística inferencial que vamos a ver ahora mismo. Pues la primera que vimos era según la tendencia central o el medio. La siguiente era por el grado de dispersión. La siguiente era por la posición. Y la última que hemos visto es por la forma. Bien, vamos a ver ahora la estadística inferencial. Una vez que tenemos ya los datos, la estadística descriptiva se ha encargado de recogerlos y clasificarlos, va a ser el turno de la estadística inferencial el analizarlos e interpretarlos. Por lo tanto, esa va a ser la función principal: analizar e interpretar los datos. ¿Cómo lo va a hacer? Pues a través de una serie de test que, en función de las características del estudio, va a ser adecuado usar uno u otro. Por eso he dejado aquí las características o variables que existen, para, en función de las que haya en el estudio o en la estadística realizada, pues se tenga que usar uno u otro. En caso de que en el estudio se utilicen solo variables cualitativas, se va a utilizar el chi cuadrado, en caso de que haya dos variables de tipo cualitativo. En caso de que sea una variable de tipo cualitativa y otra de tipo cuantitativa, una de cada, se utilizará la T de student. Siempre que la variable cualitativa sea dicotómica. En caso de que la variable cualitativa sea policotómica y tenga más de 2, utilizaremos ANOVA. Se denomina ANOVA o análisis de la varianza, por eso es para variables cualitativas con más de 2. Y en caso de que solo sean variables de tipo cuantitativa, utilizaremos la correlación o regresión lineal.